o el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en México, pues justamente parte de que esos organismos creados una vez que termina la Segunda Guerra Mundial y que tienen una nueva proyección en el periodo neoliberal, lo que hacen es solamente es tratar de imponer sus agendas a cada uno de esos países, rompiendo realmente la médula de su soberanía. Y mientras se dan esos recursos, esos grandes organismos internacionales, pues se pierde la capacidad de respuesta y la capacidad de gestión efectiva en los distintos estados nacionales. Entonces, en efecto, yo pienso que una de las características del liderazgo del presidente ha sido, tal como tú lo señalas, de esta capacidad negociadora, de talante político, de talante diplomático, enérgico, pero siempre planteando la divisa de la necesidad de resguardar el interés nacional, y que también es válido y legítimo plantearlo en el otro, en las otras regiones, en los otros países, y en función de ello llegar a acuerdos convenientes. Entonces, creo que eso sí es una diferencia sustantiva, porque lo que haría Biden, en el caso, que lo veo muy remoto todavía, de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, pues haría justamente un reforzamiento de esos acuerdos internacionales que no favorecen a las mayorías empobrecidas de cada país ni a sus respectivas plantas productivas. Volver a firmar el Acuerdo de París para combatir una supuesta agenda medioambiental, volver a fortalecer a la ONU, que realmente no tiene capacidad para hacer absolutamente nada, a organismos que pues no han realmente dado frutos inmediatos, ni han beneficiado a las mayorías de los países en el globo en los últimos 30 o 40 años, a costa, insisto, del empobrecimiento de sus respectivas sociedades. Entonces, todo eso hace una diferencia clara entre el proyecto que hemos observado en estos 4 años de gestión gubernamental de Donald Trump, con lo que podría ser muy probablemente el resurgimiento del consenso neoliberal global, que yo lo veo dañado, quebrajado, está dando sus coletazos de desesperación, y que aún en el caso improbable de que Biden pueda llegar al poder en Estados Unidos, realmente llegaría en medio de una sociedad completamente dividida, partida, con una, digamos, división, sí, hay que decirlo abiertamente, una división de clases entre una élite progre universitaria que desprecia a las masas trabajadoras y este grupo de trabajadores blancos, negros, mexicanos, que se sienten completamente excluidos de los beneficios de este consenso global neoliberal, que solo beneficia a las corporaciones mediáticas, a los organismos internacionales financieros, al capitalismo financiero global, a los bancos, banqueros, etc. Entonces, veo que ya estamos frente a un cambio de época, el inicio de un cambio de época, el inicio del fin del neoliberalismo, del consenso global, y que, pues bueno, todavía el pronóstico es reservado. Lo que está pasando en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg y no sabemos bien a bien cómo vaya a terminar. Si nos detenemos en la apuesta política, que es lo que también comentábamos hace unos momentos, en el sentido de que termine el conteo y comience el proceso de impugnación en la Suprema Corte, es muy probable que si se siga esa vía, Trump pueda impugnar y ganar, dado que tiene pues mayoría en la Suprema Corte para darle un veredicto favorable a su candidatura. Sin embargo, como ya hemos observado, no sabemos todavía las artimañas de las que se valgan los neoliberales globalistas, que ya demostraron en día de la elección, el martes 3 de noviembre en la noche, pues se mostraron circulando a estos anarquistas, antifas, financiados por George Soros, en Nueva York, en las ciudades progresistas, azuzando a la violencia, y que inmediatamente
salieron los medios de comunicación, censurando al presidente de la República aún en funciones, y posteriormente dando un madruguete mediático diciendo que ya era el presidente tendencialmente ganador, ¿no? Ganador virtual, etcétera, sin ser declarado presidente electo por ninguna instancia realmente jurídica del Estado norteamericano, por ninguno de los poderes. Entonces, van escalando y Trump puede apostar a la vía política jurídica, pero veremos de qué forma intentarán sabotearlo. Estos poderes fácticos están todos agrupados para mantener el consenso neoliberal global en el mundo a costa pues, de la mayoría de las poblaciones nacionales. Es bastante relevante mencionar todo lo que se está conformando en Europa. Y se menciona acerca de lo que aconteció en Asia en estos 4 años. En Europa hay una reconfiguración con estas derechas nacionalistas. Por ejemplo, Estados Unidos, bueno, por la decisión de Donald Trump, con la decisión de Donald Trump de retirar las tropas de Alemania y, y llevárselas a Polonia. Y eso genera una reconfiguración en cuanto a lo que pasa en Europa con estas medidas liberales que se han llevado a cabo, desde hace 30 años en Europa. Y esto ha reconfigurado también la política con lo del Brexit y la Unión Europea. Donald Trump fue una reconfiguración política en Europa y en Asia. Fue bastante importante. Fue bastante relevante, ¿no? Hay que remarcarlo. Sí, desde luego, sobre todo a raíz de las declaraciones completamente apresuradas, desde mi perspectiva sumamente lamentables, de Justin Trudeau en Canadá, de Macron en Francia, de Boris Johnson en Inglaterra. Me sorprende que Boris Johnson se haya adelantado también y que haya asumido el consenso neoliberal mediático. Pero bueno, él forma parte también de una corriente liberal en su propio país, así que está dentro de lo previsto de algún otro modo. Más cuidadosa ha sido Angela Merkel de Alemania, obviamente Rusia, China no se han pronunciado, y el completo despropósito fue la declaración de Alberto Fernández desde Argentina. Entonces, todo eso nos lleva a repensar todo lo que acabas aquí de comentar. Hay gobiernos de distintos estados, como Francia, Canadá, Inglaterra, Argentina, que están a favor del consenso globalista neoliberal y que harán todo lo posible por hacerlo prevalecer, a pesar de que en la nación más poderosa del mundo exista ya una corriente mayoritaria, o al menos verdaderamente significativa, de más de 70 millones de ciudadanos que le han dicho no a ese proyecto para que lidere a su propia sociedad y a su propia nación. Entonces, va a haber una reconfiguración política, definitivamente. Macron pues ha tomado una postura frente a la pandemia que contrasta con su talante supuestamente liberal. Asumió el toque de queda, asoció una posición más autoritaria, y después reconoció que de una u otra forma frente a la pandemia estaba agotado cierto modelo también liberal en Francia. Entonces, está tratando de ajustarse a la coyuntura. No creo que le rinda, sobre todo por el descontento creciente de la sociedad francesa de cara a los atentados del fundamentalismo islámico contra feligreses cercanos a la Catedral de París, frente a los ciudadanos franceses.
creo que ahí va a venir una ola de nacionalismo reconfigurado que va a hacer que la hegemonía alcanzada por el partido de Macron desaparezca y que se replanteen otras cosas. Lo mismo en Inglaterra, es decir, al parecer Boris Johnson significó una especie de esperanza para ciertos sectores, pero ante también la errática postura tomada para combatir a la pandemia, pues está retrocediendo, y con esta declaración a favor de John Biden, no veo tampoco que mantenga a muchos de sus seguidores y de sus votantes. Entonces, es interesante el momento en el que estamos viendo. Veremos cómo se desenvuelve, pero digamos, los grandes medios de comunicación ligados con el aparato financiero, ligados con lo que distintos teóricos han identificado como el Estado profundo, un Estado profundo en Norteamérica conformado por las agencias de inteligencia, por la CIA, el FBI, la DEA y otras tantas más, ligados de manera orgánica con estas corporaciones de entretenimiento y de producción ideológica para intervenir directamente en las conciencias de los televidentes, de los usuarios de plataformas como Netflix, etcétera. Sabemos muy bien que pues harán lo imposible para hacer que se vote cualquier otro proyecto alternativo al del globalismo financiero neoliberal en Estados Unidos y en el mundo. Pero el hecho es de que ya hay un descontento, una quiebra en el consenso y en la sociedad norteamericana, y que definitivamente eso tendrá pues efectos inmediatos en todos los bloques regionales, en América Latina, en México, en Europa, y pues se reconfigurará en este sentido de los nuevos nacionalismos o de los nacionalismos emergentes que se están consolidando o están en proceso de consolidación o ya están directamente asumiendo la jefatura de los estados políticos nacionales en el mundo. Faltó mencionar que reconoció este presidente de izquierda posmoderna, Nicolás Maduro, a Joe Biden. Ah, eso sí no lo sabía. ¿Lo reconoció también? También lo reconoció, que está abierto al diálogo con Joe Biden. Bueno, pues puede decir lo que quiera, la verdad, pero el hecho es de que este proceso no se va a definir mañana, ni en una semana, ni el 15 de diciembre, ni mucho menos el 20 de enero. Es muy probablemente que esto se alargue. Son consecuencias imprevisibles, inéditas, porque de los 2 o 3 casos de presidentes que no fueron reelectos en Estados Unidos, pues todos formaban parte del establishment. Jimmy Carter, Al Gore, no recuerdo quién otro. Al Gore no. ¿Perdón? Al Gore no fue. Fue bueno, George Bush. El caso es que Trump es distinto, es decir, él no es un burócrata. Él surge como un liderazgo que le escupe a las élites, que les reclama justamente su falta de sensibilidad y su lejanía con la población, que no estaban escuchando los sentimientos de la nación o del pueblo norteamericano, de la clase trabajadora, que buscaba justamente hacer de su país nuevamente fuerte, con empleos que realmente les dieran de comer, empleos bien remunerados. Es decir, es la base de un nacionalismo económico. Y Trump, pues bueno, no es este perfil de burócrata, no viene de estas élites progresistas universitarias. Entonces, pues es muy probable que Trump se mantenga, resista ahí, y digamos, los efectos van a ser inesperados. Yo no me atrevería a plantear un escenario, pero digamos, no podemos descartar la violencia política, no podemos descartar, pues, si no logran hacer que prospere este golpe mediático que se está dando con las cadenas
norteamericanas de televisión, y si no prospera el triunfo de Biden en la corte, no descarto pues, un golpe de Estado por parte de algunas agencias, y claro, una revolución de color, que es lo que se dice, las estrategias de poner a las izquierdas indefinidas, a las izquierdas progresistas, feministas, anarquistas, en las calles para generar un mayor descontento social y propiciar la caída de Donald Trump. Es lo que están diciendo algunos, es lo que se está prefigurando desde que salieron los antifas el martes por la noche en Nueva York. Entonces, no hay que descartar cualquier escenario. Y por otro lado, del lado de las hordas trumpistas, pues también hay norteamericanos WASPs que están armados. Y lo interesante también es que en esta elección el voto mexicano se fue hacia Donald Trump, sobre todo el voto de Texas. Entonces es otro actor que está jugando y es un elemento también que no podemos nosotros tampoco desperdiciar. El factor demográfico, el papel que juegan los mexicanos demográficamente hablando en Estados Unidos, ya que ahí tenemos una población de aproximadamente 38.5 millones de mexicanos reconocidos formalmente, 38.5 millones a 40 millones, que se puede esto ampliar hasta los 60 millones aproximadamente, que conforman el 63% de la población hispanoamericana, de los denominados latinos, pero son hispanoamericanos, hispanohablantes, en términos de José Vasconcelos, en términos de Manuel Ugarte, en términos de José Enrique Rodó, etcétera. Entonces, es un factor demográfico que no hay que subestimar, que son ya los mexicanos residentes en Estados Unidos la primera minoría, y que pues no van a permanecer en este momento indiferentes. Y que habrá que ver el papel que jugarán en este proceso, en el conflicto postelectoral que se avecina, y que bueno, son mexicanos, están ligados íntimamente con millones de mexicanos en nuestro territorio, en nuestro estado político, en nuestra nación, y que eso se evidencia con este flujo económico tan importante de las remesas, 15,000 millones de dólares en 2020. Es un grupo importante que no va a permanecer indiferente y que incluso puede tener un papel protagónico en los distintos procesos políticos inmediatos que se avecinan de cara a los efectos que traiga el resultado final de la elección allá en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. De hecho, ya cumplieron un papel protagónico. Realmente de esos 7 millones que incrementaron su votación, con los que incrementó Trump su votación en este año, habrá que determinar cuál de ellos corresponde directamente al mundo de los mexicanos residentes allá en Estados Unidos. Es muy probable que sea un porcentaje importante, pero ya es un actor que juega políticamente, electoralmente, y que habrá que estar atento a las acciones que sus comunidades, sus líderes, sus representantes puedan llevar a cabo, pues de cara a este proceso en el que parece cada vez más que se dirimirá en los tribunales, que será resuelto por una resolución de la Suprema Corte norteamericana, pero que no solo está, insisto, el camino jurídico-político, que de seguirse, pues bueno, muy probablemente será el triunfo de Donald Trump. En el caso de que existiera un consenso entre las fuerzas políticas volcadas a respetar la voluntad tanto popular como de las instituciones norteamericanas. Pero esto no se ve así, no se ve así desde el día en el que salen estos grupos anarquistas a las calles de Nueva York, no se ve así desde que las corporaciones mediáticas censuran al presidente de la República en funciones, no se ve así cuando el día de hoy intentan dar este madruguete mediático, dando a Biden como ganador virtual,
o como candidato virtualmente ganador de las elecciones, sustituyendo a la figura de presidente electo y a su vez generando los respaldos de dos presidentes importantes de Europa, Inglaterra Boris Johnson, Francia Macron, de América, Canadá